de toda maldad. Amén. Buenas tardes, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder estar un nuevo día con vida. Sabemos que Dios ha sido bueno, ha sido grande y misericordioso con cada uno de nosotros. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder hablar de su palabra. Le doy gracias también a Dios y al hermano pastor, a los hermanos pastores, por darme el privilegio de poder dar el mensaje en esta tarde. Estamos agradecidos con Dios porque sabemos que para Dios no hay nada imposible y sabemos que agarrados de la mano de Dios todo va a poder salir, como dice su palabra, que los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Yo le pido que usted pueda inclinar su rostro y vamos a pedirle a Dios para que por medio de su Santo Espíritu hoy pueda yo dar su palabra y que pueda caer en esa tierra fértil que Dios quiere de nosotros para que podamos dar esos frutos dignos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús y con la guianza de tu Santo Espíritu, Padre, nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza y tu poder, que tú todo lo conoces, Padre, por lo cual nosotros te pedimos que tú nos perdones, porque tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces, Señor, de lo que hemos hablado, de lo que hemos visto, pero venimos delante de ti pidiéndote perdón. Y gracias, Padre, porque tú miras la sangre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, en nuestras vidas, por lo cual nosotros te agradecemos y te pedimos que esta tarde, Padre, tú puedas preparar nuestros corazones y que lo que hoy podamos leer, lo que podamos hoy escuchar, Señor, de tu palabra, pueda quedar grabada en nuestros corazones. Sabemos que tus planes son perfectos para nuestras vidas, por lo cual hoy venimos acercándonos ante ti, Señor, con un corazón necesitado, Padre, por lo cual te damos la honra y la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar con lo que es la palabra de Dios. Hace 8 días mirábamos que nosotros si teníamos la conciencia de quiénes somos delante de Dios y la conciencia de lo que Dios hizo para nuestras vidas. Y mirábamos hace 8 días que éramos escogidos por Él, ¿va? Y también mirábamos que nosotros también ya pasamos a ser permanecer prácticamente escogidos y ahora nosotros pertenecemos a Dios y como fuimos escogidos hoy estamos al servicio de Dios. Entonces al ver esta palabra, hermanos, sabemos que en la eternidad nosotros, dice que antes de la fundación del mundo nosotros fuimos escogidos y hoy tenemos que despertar nuestra mente espiritual para entender cómo fue que fuimos escogidos y para qué fuimos escogidos. Entonces hoy estamos en esta tierra, hermanos, pero yo creo que
a lo que tenemos que esforzarnos, a lo que tenemos que empezar nosotros a limpiarnos, a tener esa madurez espiritual, es en reconocer que nosotros lo que buscamos es ser participantes de esa naturaleza divina, para que un día nosotros podamos disfrutar de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero para todo esto, hermanos, nos tenemos que esforzar. Tenemos que ser valientes y empezar a sentir dentro de nosotros esa necesidad de poder tener un cambio en nuestras vidas, de poder tener ese cambio y saber y reconocer, hermanos, que los ojos de Yahweh, que sus oídos están atentos al clamor, a la necesidad de sus hijos. Pero como escogidos, hermanos, hoy tenemos que esforzarnos. Tenemos que saber qué es lo que tenemos dentro de nuestras vidas para poder empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Y al ver esto, hermanos, mirábamos en Romanos 6:22. De ahí vamos a partir con el mensaje, pero en Romanos 6:22 dice: pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, si se dan cuenta que el fin que nosotros tenemos, que nosotros queremos alcanzar, es la vida eterna, pero aquí nos está dando una instrucción, la santificación. Y cuando miramos la santificación, hermanos, nos hemos dado cuenta que es purificación, es pureza. Entonces ahora nosotros vamos a nos vamos a poder purificar, ¿va? Vamos a poder ser limpios, pero va a ser por medio de su palabra. Quiere decir que nosotros constantemente tenemos que meditar en la palabra de Dios, constantemente tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios, porque ahí vamos a limpiarnos y su Santo Espíritu es el que nos va a empezar a hacer a nosotros, a redarguirnos para que nosotros podamos empezar a ejercer a lo que fuimos escogidos. Porque nosotros hoy fuimos escogidos para hacer la voluntad, para hacer las obras de Dios. Entonces, hermanos, vamos a estar en segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a ver varios versículos. Me llamaba la atención, mirábamos también hace 8 días y lo vimos el domingo con hermano pastor, que su palabra dice que por gracia somos salvos, pero ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no, que es un don de Dios. Entonces nosotros por gracia, nosotros ya somos salvos, porque Dios pagó por medio de su Hijo, por usted, por mí, y ahora nosotros pertenecemos a Él, pero ahora para que nosotros obtengamos la vida eterna que Él nos ofrece, para que nosotros obtengamos esa naturaleza divina, nosotros tenemos que esforzarnos, y eso va a ser por medio de la fe. Y va a ser también, como dice, y la fe dice, no de nosotros, porque es un don de Dios. Entonces tenemos que esforzarnos nosotros. Y miren ahí segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a empezar con el versículo 3. Dice el versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pero ahora miren lo que sigue, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces nosotros tenemos que alcanzar, ¿qué tenemos que alcanzar nosotros? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Y se nos ha explicado, hermano pastor nos ha dado que Dios constituyó a unos maestros, apóstoles, evangelistas. Pero ¿para qué hizo estos 5 ministerios? Con el fin de perfeccionar a los santos. Y entonces, si se dan cuenta, hermanos, hasta que todos lleguemos a la estatura y el conocimiento del Hijo de Dios. Y entonces ahora usted, ¿cómo va a alcanzar ese conocimiento? Meditando en la palabra de Dios. Porque dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahí es donde usted, como yo, vamos a absorber ese conocimiento para nosotros, porque aquí nos lo está pidiendo, nos está diciendo mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Y ahora nosotros, hermanos, cuando empezamos a entrar, a creer en Dios, a confiar, empezamos a sentir la presencia de nuestro Señor Jesucristo, a sentir que nosotros somos templo y morada de su Santo Espíritu, nosotros podemos ver que Dios nos está dando esta indicación para que nosotros podamos seguir adelante, hermanos, perseverando en las cosas de Dios.
Disculpen, hermanos, pero estábamos viendo que nosotros tenemos que tener el conocimiento del Hijo de Dios. Y entonces para eso, hermanos, hoy tenemos que esforzarnos nosotros. Tenemos que empezar a meditar más en la palabra de Dios. Y no podemos poner ninguna excusa, porque dice en 2 Corintios 2:16, ahí si se da cuenta, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque así lo dice su palabra. Dice ahí, porque ¿qué? Dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, hermanos, el conocimiento hacia donde Dios nos lleva es que nosotros tenemos que empezar a esforzarnos. Y por eso yo empezaba a meditar en 2 de Pedro capítulo 1, porque me llamaba la atención en la forma que nos empieza a indicar la palabra de Dios. Y ahora vamos a bajar al versículo 4. Ahí vamos a permanecer por un momento en 2 de Pedro 1:4. Y dice el versículo 4, por medio de estas cosas nos ha dado, dice, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Pero ahorita viene esto, y dice, habiendo, dice, huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de las pasiones. Entonces, si se está dando cuenta, él que nos está diciendo que tenemos que huir, ¿va?, de la corrupción que hay en este mundo, a causa de ¿qué? De las compasiones. Y aquí es donde está, pues yo me pongo a pensar, hermanos, y me pongo a meditar que esto es lo que tenemos que esforzarnos nosotros. ¿Por qué? Porque hemos visto, hermanos, en 1 de Juan 2:16. Esta palabra, hermanos, cuando nosotros empezamos a meditar y ver, porque dice él que tenemos que huir, dice. Y fíjense, hermanos, que es tremendo, porque esa palabra huir en el griego quiere decir escapar. Y también fíjense, hermanos, que quiere decir fuera. Pero también dice en su palabra que dice que es en varios sentidos. Y está diciendo, en los sentidos que está hablando es lugar, es tiempo y relación. Y entonces, si se dan cuenta, hermanos, que aquí nos está diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las compasiones. Y aquí nos vamos nosotros, como les decía, a 1 de Juan 2:16, porque dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y entonces aquí es donde nosotros, si se dan cuenta, podría decir yo, estoy en un problema, porque mi vivir diario, si se dan cuenta, tener el control de la carne, de los ojos, tener el control de esa vanagloria, eso es lo que tenemos que hoy atribuirnos nosotros, porque dice que eso no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Y la palabra, como les decía, esa palabra habiendo huido, esa palabra huir, que es escapar. Pero para yo obtener esa vida eterna que Él me está ofreciendo, para ser participante de esa naturaleza divina, yo tengo que empezar a meditar. Y tengo que empezar a escapar, porque así dice sus palabras, tenemos que escapar. Y dice, y cuando yo le decía que en varios sentidos, dice de lugar, de tiempo, de relación. Y hay veces que nosotros volvemos a caer al mismo error, volvemos a caer a lo mismo que no le agrada a Dios, porque hay algún lugar que usted como yo podemos estar visitando. Y cuando yo meditaba en este lugar, podemos hablar ahora de un lugar X, que uno dice, bueno, cuando yo voy a tal lugar, empiezo otra vez a cometer estos errores, empiezo a ver estas cosas que me alejan de Dios. Porque hay veces, hermanos, que cuando uno en la carne es débil, podríamos decir, ¿va? Pero hay momentos en los que uno viene y se le abren los ojos a las cosas terrenales y uno empieza a alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque uno no quisiera un día partir de esta tierra, quisiera uno estar años en esta tierra, pero nosotros sabemos que del que nos estamos alejando es de Dios. Y fíjense que habla de lugar, habla también de tiempo y de relación.
Nosotros a veces, si se dan cuenta, hay momentos, hay tiempos en los que nosotros sabemos que en ese tiempo está pasando algo que no tenemos que participar en ello, pero la mente natural, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria, nos hacen activarnos nuevamente a eso. Y ahora sabemos que nos está diciendo, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo, entonces hoy tengo que alejarme de esa corrupción. Y fíjense, hermanos, no sé si a ustedes les pasa, pero nosotros tenemos que esforzarnos por pedirle a Dios para que nuestros labios puedan ser abiertos con la misericordia que Dios quiere. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos capaces de ver un mensaje, una noticia, algo fuera de lo que es del mundo, nosotros, ¿qué pasa? Nos atraen estas cosas. Y sabemos que el único que Dios puede cambiar es el único que puede hacer el cambio en alguien. Pero nosotros a veces eso nos trae otra vez a las cosas que a Dios no le agradan. Nos activan la ira, la contienda. Y hermanos, Dios de eso quiere que nos está alejando, porque Él lo está diciendo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria. Y fíjense, hermanos, que al ver esta palabra que dice huir, fíjense que también quiere decir esquivar, quiere decir desterrar y quiere decir evitar. Entonces hoy tenemos que esforzarnos, hermanos, si queremos esa naturaleza divina, tenemos que huir, porque si se dan cuenta, hermanos, esa palabra esquivar, a veces nosotros conocemos o sabemos algo que nos afecta porque todavía no somos maduros espiritualmente, y a veces que tenemos nosotros encuentros con algunas personas o algo que no sabemos manejarlo todavía, pero dice aquí esquivar. Entonces nosotros tenemos que tratar la forma de no provocar, porque a veces no somos los capaces de poder tener por medio de su palabra esa madurez de poder manejar. Entonces dice huido, dice que es esquivar, y dice también es desterrar. Y fíjense, hermanos, que al ver la palabra esta desterrar, a mí se me vino cuando hablaban de Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías vino y Dios le dijo que este día, dijo, te pondré sobre reinos y sobre naciones. Ahí le estaba dando él una palabra que lo iba a poner sobre esos reinos, sobre esas naciones, y le dio una instrucción. Le dijo que era para arrancar, para destruir, para arruinar y derribar. Ahora, cuando yo miraba esto, hermanos, de desterrar, a veces uno ha sembrado amargura en algo, en alguien, y a veces alguien siembra amargura en nosotros. Y tenemos que saber tener el cuidado nosotros, porque dice esta palabra huir, dice esquivar. Entonces, ¿qué? Tenemos que saber, hermanos, manejar esto. Porque a veces, ahí dice esta palabra desterrar. A mí me pareció esto porque hermano pastor nos hablaba de Noé, ¿verdad? ¿Cómo fue que Noé tuvo gracia delante de los ojos de Dios? Pero usted pudo haber entendido que cómo fue que pasó después con su hijo. ¿Qué fue lo que pasó? Era porque, y él fue el que engendró a estos 3 hijos. Pero como él ya venía con la contaminación, con el pecado que se formó entre Adán y Eva, él traía esa carga, él traía esa contaminación. Y si se da cuenta que se pudo ver marcado en la familia de Noé, pero fue algo que se formó allá con Adán y Eva. Y así pasa a veces en nuestras vidas, que nosotros tenemos algo que tenemos que desterrar, tenemos que arrancar, arruinar, derribar, porque seguimos con las mismas posturas de nuestros pasados. A veces tenemos grabado en nuestras mentes algo que alguien nos hizo y no nos deja estar en paz, no nos deja estar tranquilos, no nos deja adorar. Venimos aquí a sentarnos, a escuchar la palabra de Dios y estamos pensando en otras cosas. Estamos en la adoración y estamos, aquí el hermano o la hermana está adorando, cerrando sus ojos, y uno está en otro momento, está en otro lugar, en otro tiempo. Y a eso es lo que está diciendo, habiendo huido, dice. Y si se da cuenta de tiempo, de lugar, dice, de relaciones. Entonces, hermanos, tenemos que tratar, si queremos nosotros es ser participantes de la naturaleza divina, tenemos que esforzarnos, porque usted como yo sabemos si hay algo dentro de nuestras vidas.
Y tenemos que arrancarlo, tenemos que arruinarlo, tenemos que derribar todas esas cosas que no nos hacen sentir la presencia de Dios. Y entonces, hermanos, tenemos un gran compromiso para alcanzar esa naturaleza divina, para alcanzar esa madurez que Dios nos está pidiendo. Tenemos que nosotros esforzarnos, hermanos, de luchar para sacar todo aquello que ya no es del Padre. Tenemos que mostrar, hermanos, y vamos a ver unos versículos más abajo, y esto es tremendo, hermanos. Tenemos que esforzarnos nosotros para mostrar la diferencia de lo que Dios nos está formando. Y entonces, hermanos, vamos a irnos hoy a segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a ver ahora el versículo 5. Y en el versículo 5, hermanos, dice, por esto mismo, dice, poned toda, dice, diligencia en añadir a vuestra fe virtud. Ahora, hermanos, esa palabra diligencia, esa palabra dice que es, en el griego quiere decir velocidad, rapidez, anhelo. Entonces, hermanos, Él nos está pidiendo aquí, por esto mismo, poned toda diligencia. Hay que ponerle velocidad, hay que ponerle rapidez, hay que ponerle anhelo a cambiar, a tener un cambio de mente, a tener esto, porque dice, tenemos que esforzarnos, dice, añadir a vuestra fe virtud. Y cuando miraba esta palabra, hermanos, dice velocidad, rapidez, anhelo. Y yo le pedía perdón a Dios, porque yo no sé cómo le fue a usted en su juventud, cómo es su vida ante Dios. Pero hay veces uno en su mente le viene y dice, así yo soy joven, tengo que disfrutar, ya va a ser el tiempo en que yo voy a estar en la iglesia y que no voy a salir. Y que, miren, manejando nosotros nuestros tiempos, y dice que aquí la palabra, esa palabra diligencia es velocidad, es rapidez. Y también quiere decir anhelo, que nosotros debemos de clamarle, hermanos, para que nuestras generaciones anhelen servirle a Dios, que nuestras generaciones desde su niñez puedan saber que fueron escogidos, que fueron elegidos para el servicio del gran Rey. A eso es lo que tenemos que anhelar, porque aquí dice con rapidez, con anhelo, con velocidad. Tenemos que empezar, hermanos, a esforzarnos a hacer el servicio de Dios. A veces nosotros acomodamos el momento de venir a servirle a Dios a nuestras propias necesidades, a nuestros propios deseos de los ojos, a los deseos de la carne, la vanagloria, a esto que espere. No, si es el momento. No, hermanos, tenemos que esforzarnos, porque dice que hoy estamos al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque hoy ya fuimos elegidos por Él. Y entonces, hermanos, tenemos que esforzarnos. Y hermanos, esta palabra que miraba, como dice ahí, dice, con diligencia, añadir a vuestra fe virtud. Y cuando mirábamos, usted conoce muy bien la palabra fe. Y la fe, sabemos nosotros que es la palabra emuná, y sabemos que esa palabra es creer. Esa palabra es confiar. Y entonces usted tiene que, con velocidad, con rapidez, anhelar en creer en Dios, anhelar en confiar en Dios, anhelar hacerle fiel a Dios, anhelar en ser obediente a Dios. Eso es lo que Dios nos está explicando, y lo tenemos que hacer con velocidad, con aquel anhelo, con rapidez. Mostrémosle el amor a Dios. Tenemos que empezar a sentir quién es Dios. No pensar tanto en qué me puede dar Dios, quién es Dios para. Y miren, hermanos, cuando miraba esta palabra, creer, confiar, tener la convicción, la certeza, ser fiel, ser obediente, tengo que hacerlo con velocidad, empezar a creer. Creer cuesta, hermanos, cuesta creer, cuesta ser fiel, cuesta, hermanos, confiar.
Pero aquí nos lo está pidiendo. Y hermanos, cuando miramos esta palabra, tenemos que saber nosotros que Dios nos está abriendo el entendimiento espiritual. Porque así dice al inicio que vimos, por medio del conocimiento del que nos llamó, del que nos escogió. Solo así vamos a poder encontrar en esta palabra lo que Dios está pidiendo que nosotros podamos hacer. Y es tremendo, hermanos, porque dice, con diligencia añadir a vuestra fe virtud. Y mire, la palabra fe ya sabemos qué es. Y la palabra virtud, fíjense, hermanos, que quiere decir propiamente hombría y quiere decir valor. Y yo cuando miraba esto decía, a la fe hay que ponerle valor, al creer hay que ponerle valor. Yo creo en Dios, pero lo tiene que hacer con valor, con hombría, que cree en un Dios todopoderoso. Y fíjense, confiar, para confiar hay que tener valor. Yo confío en aquel creador de los cielos y la tierra. Yo confío en aquel que envió a su Hijo a la cruz del Calvario y que hoy por sus llagas somos sanos. Miren, ahora el creer, el confiar, el ser fiel, el ser obediente, lo tengo que hacer con valor. Y yo le pido mucho a Dios, que Dios nos dé ese poder dentro de nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu, a tener ese valor de saber por quién fui escogido, por quién fue elegido, porque tengo que tener ese valor para poder obedecer. Desobedecemos a Dios a veces. ¿Y por qué le desobedecemos? Porque creemos que las cosas que se ven, los deseos de los ojos, la vanagloria, no queremos perder eso. Y aún sabiendo que esas cosas quizás nos están llevando a una condenación eterna, y esas nos están atrayendo para no ser esos hijos escogidos. Y entonces para eso tengo que tener valor. Usted, para venir a recibir la instrucción un domingo, hoy estamos solo domingos, pero para poder venir aquí tiene que ser obediente, y para ser obediente tiene que tener valor y tener ese anhelo, tener esa velocidad de programar y decir, yo tengo que ir a servirle a Dios. Yo anhelo estar en ese lugar para adorar, glorificar su santo nombre. Y para eso, hermanos, miren lo que nos lleva, dice que tenemos que tener para eso, con diligencia, dice, añadir a vuestra fe virtud. Y ahora ya sabemos que virtud es tener valor. Y hermanos, tenemos que tener valor para tomar una decisión. Yo miraba esta palabra y se me vino a lo que nuestro hermano pastor nos explicaba en Isaías 5:20. Decía yo, para esto tengo que tener valor, para esto tengo que tener fe, para esto tengo que darle valor al creer, al confiar, a serle fiel a Dios, a tener en mis labios y poder pronunciar la palabra como Dios la manda. Porque dice en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno. Y eso le pasa a uno, ¿no? Está uno haciendo las cosas malas, pero para uno son buenas. Hay que tener valor, hay que tener fe, hay que creer para decir, no, esto es malo, malo, y a lo bueno, bueno. Pero miren a dónde nos lleva, porque hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mire la confusión que tenemos nosotros. ¿Y por qué cree que esa confusión hay en nuestras vidas? Por nuestros ojos, por los deseos de la carne y por la vanagloria. No somos capaces a veces de decir, no, esto es malo y es malo. Esto es bueno, esto es bueno. Y ahora me doy cuenta que para eso mi fe hay que agregarle valor. Y al ver esto, hermanos, dice también, y a la virtud, conocimiento, dice. Entonces, hermanos, cuando yo miraba conocimiento, esta palabra conocimiento dice conocer el acto. También quiere decir reconocer y quiere decir sentir y entender. Entonces ahora yo, para creer
tengo que tener valor. Y tengo que esforzarme para que lo que yo hoy estoy escuchando de la palabra de Dios, ese conocimiento, yo tengo que sentirlo, tengo que entenderlo y lo tengo que reconocer en mi vivir. Ahora ya sabe usted, a la fe hay que agregarle virtud y a la virtud conocimiento. Entonces, hermanos, ahora nos tenemos que empezar a sentir. Cuando dan un mensaje, cuando nos hablan de la palabra, cuando nos dan un versículo, sintámoslo. Sintámoslo. Reconozcamos, entendamos qué es lo que Dios está hablándonos. Nunca pensemos en decir este versículo va para tal hermano, esto va para... Es que yo no. Y para reconocer yo mis debilidades, mis errores, tengo que tener valor. Porque ¿qué pasa? A veces creemos que la palabra es para tal persona o es esto, para mí no. No, aquí estamos entendiendo que todos aquellos que hemos creído en Dios, creído en el Señor Jesucristo y siendo guiados por el Espíritu Santo, sabemos que nuestro anhelo, nuestra vida es un día alcanzar la vida eterna. Y para eso, hermanos, tenemos que empezarnos a esforzarnos, a reconocer en todo momento la palabra de Dios. Entonces ahora vengo yo y me ponía a ver, cuando yo estoy en alguna situación, a esto le tengo que poner fe, le tengo que poner esa virtud, ese valor. Y lo voy a hacer en base a ¿qué? Al conocimiento, a lo que reconocí de lo que escuché de la palabra de Dios. Y fíjense, hermanos, que dice después de esto, dice al conocimiento, dice, y en el versículo 6 dice, al conocimiento, dominio propio. Y cuando nosotros, hermanos, miramos ese dominio propio, quiere decir bien controlado. Entonces, cuando hoy yo tengo en mi mente, hermanos, vengo y tengo un problema o tengo esto, o mis deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria vienen hacia mí, yo tengo que empezar a creer en Dios, a ponerle ese valor por base del conocimiento que he tenido. Y aparte de eso, dice que tengo que tener bien controlado ese dominio propio. Cuando usted se controla, hermanos. Pero ¿qué pasa? A veces viene la prueba, a veces viene la lucha, a veces viene esto, a veces viene lo otro, y vienen hacia uno, y nosotros no tenemos ese control, no lo tenemos bien control y explotamos. Volvemos a caer al mismo error. ¿Por qué? Allá dice, habiendo huido, habiendo arrancado, habiendo destruido. Quiere decir que yo no he hecho eso, porque no controlo. No me puedo controlar. No puedo yo evitar. Me vuelvo a meter a esos yugos desiguales. Me vuelvo a contaminar con ira, con contienda, con malicia. Y eso tengo que hacer porque ahora tengo un conocimiento que ya reconozco, que siento, que he entendido la palabra de Dios. Y entonces tengo que controlarlo y decir no. En Isaías 5:20 dice que yo tengo que decir a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. No confundirme. Eso es a lo que hoy nos tenemos que esforzar, hermanos, para lograr eso. Porque dice después, como dice ella, al conocimiento, dice, dominio propio. Y dice, y al dominio propio, paciencia. Miren, ahora ya nos fuimos a la paciencia y hemos visto, hermanos, la palabra paciencia, ¿va? Eso nos lo han dado y lo hemos visto, que es paciencia, es soportar, es soportar. Entonces usted ahora ya sabe que por fe usted cree, confía en un Dios todopoderoso, quiere serle obediente a Dios y por eso tiene ese valor, porque tiene la virtud. Ahora ya tiene el conocimiento porque sabe cómo tiene que manejarse, sabe usted cómo decir a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Y ahora usted sabe que usted ya tiene bien controlado y ahora viene usted y viene la paciencia. Entonces ahora usted, en base al conocimiento, tiene la paciencia. Y dice que la paciencia, hermanos, hemos visto que es resistir, es soportar.
Ahora tenemos que esforzarnos nosotros para alcanzar todo esto que Dios nos está dando. Entonces nosotros tenemos que resistir, soportar a lo que pueda venir a mi vida. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Tenemos que luchar por empezar nosotros a vivir la palabra de Dios, a vivir el momento, a vivir el tiempo. Todo tiene su tiempo, hermanos. Todo tiene su tiempo. Clamémosle a Dios para que cuando vengamos a este lugar, nosotros le demos el tiempo. Hoy es tiempo de adorar. Hoy es tiempo de escuchar su palabra. Hoy es tiempo de clamar. Hagámoslo, hermanos. Entonces, ¿qué dice aquí? A la paciencia dijimos que es resistir, es soportar. Ahora tengo que yo soportar, tener que esa paciencia. Eso es lo que tengo. Y dice que a la paciencia, piedad. Y entonces cuando yo ya tengo paciencia, viene alguien hacia mí, yo tengo que mostrarle esa piedad. Yo tengo que mostrar que hoy yo sé los frutos del Padre, los frutos del Hijo y los frutos del Espíritu Santo. Ahora yo sé que tengo que ser manso, que tengo que ser pacificador, limpio de corazón, misericordioso. Y entonces usted con todo esto, con el valor, con la creer, confiar en un Dios, con ese valor que ha agarrado, con ese conocimiento que esté agarrado, con ese dominio propio, hermanos, ahora usted tiene paciencia y ahora usted tiene piedad. Y entonces, hermanos, dice que a la piedad, afecto fraternal. Entonces usted es misericordioso. Entonces usted cuando mira ya tiene ese afecto misericordioso que es amar a los hermanos, amar a su prójimo. Eso es lo que pide Dios. Y cuando usted empieza a hacer ese amor, dice que al afecto fraternal, amor. Pero aquí no nos está hablando de un amor temporal, de un amor emocional. No está hablando del amor de Dios. El amor de Dios es lo que está. Y el amor de Dios va a ser mostrado por usted, por mí, únicamente por medio de su Santo Espíritu. Porque Él conoce. Porque si no, yo voy a mostrar un amor fingido, un amor temporal. Porque ¿qué pasa? Hoy yo puedo amar almáticamente a alguien. Y mañana, si esta persona cometió un error, ya no lo amo. Y peor si habló de mí, peor, ya no lo sigo amando. No. Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que ser misericordiosos. Y su palabra nos está diciendo que ahora nuestra piedad, afecto fraternal y afecto fraternal, amor. Y ese es el amor al que nosotros tenemos que esforzarnos. Porque fíjense, hermanos, que hemos visto en Hechos 2, donde dice que todo está en el mismo sentir, unánimes. Yo esto, hermanos, tenemos que esforzarnos. Cuando nosotros estemos aquí en este lugar que Dios ha preparado para congregarnos, para adorar, para glorificar su santo nombre, hoy es el momento, hermano, que entremos con un corazón necesitado, menesteroso de Dios y decirle: Padre, yo te pido que tú me perdones. Cierra mis ojos, esos ojos terrenales, esos oídos terrenales que me están afectando a no adorarte. A veces, hermanos, posiblemente, tal vez aquí no, pero a veces hay problemas entre hermanos. Hay problemas aquí, hay rencores, hay envidias. Y por eso nunca llegamos a ese sentir que Dios quiere en nuestras vidas, a sentir la presencia de Dios. Y entonces, hermanos, nos vamos a ir al versículo 8 de 2 de Pedro, capítulo 1. Y dice en el versículo 8: si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Y entonces, si están dando cuenta, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, su fe tiene que abundar, su obediencia tiene que abundar, el confiar en Dios tiene que abundar, su valor tiene que abundar, su paciencia tiene que abundar, el control, el dominio propio tiene que abundar. Su piedad, su misericordia tiene que abundar. Y dice el versículo 9: pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego,
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, miren lo que es tremenda la palabra. Dice que, pero aquel que no tiene estas cosas es muy corto de vista. Está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La contaminación, hermanos, la tenemos. Tenemos el bien y el mal dentro de nosotros, pero démosle gloria a Dios que Él envió a su Santo Espíritu y hoy somos templo y morada de su Santo Espíritu, y que tenemos un conocimiento porque se nos da la instrucción de su palabra, y es momento de arrancar, es momento de arruinar, es momento de derribar, porque aquí nos está diciendo. ¿Y qué tenemos de qué me tengo que purificar yo? De sus antiguos pecados, esos pecados que han venido de generación en generación, que nos han alcanzado. Esa es nuestra meta, ese es nuestro trabajo, ese es donde vamos a alcanzar nuestra madurez. Pero para eso, hermanos, esforcémonos. Y para terminar, hermanos, vamos a bajar al versículo 10 y al versículo 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Este versículo, hermanos, si se dan cuenta, nos va que fuimos elegidos, fuimos tomados por Dios, ahora pertenecemos a Dios para hacer las obras de Dios. Y por eso dice, por tanto, procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas jamás caeráis, jamás vamos a caer. Y dice el 11, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, tenemos mucho trabajo, tenemos mucho que hacer. Hoy es el tiempo de arrancar, hoy es el tiempo de destruir, y empecemos a mostrar ese amor del Padre ante nuestra esposa, ante nuestros hijos, ante nuestro prójimo, porque eso es lo que Dios busca, que seamos pacificadores. Hermanos, le damos la honra y la gloria a Dios por la bendición de darnos de su palabra. Yo le pido que usted cierre sus ojos ahí donde está y vamos a tener una oración. Y también les pido, hermanos, para que oremos por la vida de nuestro hermano pastor, para que Dios ponga su mano de sanidad sobre su vida y que ese alimento espiritual que Dios le ha dado nos siga dando ese nutriente de su palabra para alcanzar ese conocimiento de nuestro Dios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te doy las gracias, Padre, por este momento que tú nos has permitido de escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que tenemos muchas cosas por hacer, Padre. Y sabemos que tú nos has explicado en tu palabra que tenemos que hacerlo con velocidad, con anhelo de cambiar. Yo te pido, Padre, que podamos nosotros hoy, Señor, empezar a trabajar en nuestras vidas, porque tenemos una meta que es la vida eterna. Yo te doy gracias, Padre, por este momento que tú nos has permitido de escuchar tu palabra. Y ahora, Padre, clamo también, Señor, por la sanidad de nuestro hermano pastor. Yo te pido, Padre, que tú lo cubras con tu sangre preciosa de su cabeza a sus pies, y que el aceite de la unción de sanidad pueda caer, Señor, sobre todo su cuerpo, Padre. Tú que lo formaste, tú que lo elegiste, tú que lo escogiste, Padre, sabemos que tú eres el sanador por excelencia. Lo bendecimos con salud, con paz y conocimiento de tu palabra. Y asimismo, Padre, bendecimos a cada hermano que se pudo hoy estar, Señor, en este momento, Señor, y bendecimos a cada uno de la iglesia Monte Jericín, como también de los hermanos que pudieron ver, escuchado este mensaje. Los bendecimos en tu nombre con salud, con paz, Señor, y con todas esas bendiciones de lo alto. Todo te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.